Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Adonai Quetzalcóatl González Jiménez. Soy profe de educación primaria. Aquí trabajamos en Ameca. Estamos haciendo este proyecto de este podcast que se llama Después del Timbre, invitando a compañeros docentes y a todos los que están en el área educativa para que sepan qué es lo que hacen, qué se divierten, qué enseñan y cómo es su vida. Ahorita estamos con un gran amigo. Dante. Hola, ¿cómo están? Me llamo Jorge, soy psicólogo. Actualmente estoy en el área de la psicología educativa, trabajando en educación especial en USAER. ¿Cómo te nació ese gusto por la psicología educativa? Por la psicología, bueno, en primer lugar fue por la psicología. Siempre, desde que yo estaba en la secundaria quise ser psicólogo. Yo estuve en una secundaria técnica, pero había una psicóloga ahí en la secundaria técnica. La verdad no sé si era no sé si la secundaria tenía servicio de educación especial, pero yo sé que había una psicóloga y se llevaba a los chavos más problemáticos, ¿no? A los que tenían problemas de conducta. Y desde ahí me llamó la atención. Yo le preguntaba a los maestros, oiga, ¿por qué se lleva a fulanito, a sutanito? Ella, ¿quién es? Pues es la psicóloga. Se los lleva, hacen ¿Terapia o algo? terapia, les daba terapia grupal, una estrategia que se llama círculo mágico, Ajá. donde juntaba varios chavos de diferentes grados, de diferentes grupos, pero que tuvieran como eso en común, ¿no? Como esas situaciones problemáticas, y trabajaba con ellos. Entonces desde ahí me llamó la atención la psicología. Ujú. Ya en la prepa tuve la materia de psicología. Yo estudié en prepa UDG allá en Guadalajara, en la vocacional, y llevaba la materia de psicología, y la maestra era psicóloga, y ella me dijo un día, para acabarse su clase, me mandó llamar. Y ya me preguntó que qué quería estudiar, y yo le decía que tenía pues varias ahí como carreras posibles, opciones, y me dijo que si no me gustaba la psicología. Le dije que sí. Que le pregunté que por qué. Me dijo, no, es que Actitud. te veo, exacto, así como habilidades, aptitudes, para ser psicólogo. Y todo eso pues me hizo que estuviera más Adrián. en la idea. Ya estudiando la carrera, entrando en la carrera, pues ya me di cuenta de que la psicología tenía diferentes ramas. Y Ujú. una de esas ramas es la psicología educativa. Hay psicología clínica, educativa, social, neuropsicología. Y entonces está la psicología educativa. Cuando yo estudié, pues yo salí en el 2010, ya son 15 años. Ajá. No había especializaciones. Salías como Psicólogo general. psicólogo general, pero sí hacías prácticas en todas esas áreas. Entonces yo hice prácticas de psicología clínica, educativa y laboral también. Ujú. Entonces, cuando hice mis prácticas de psicología educativa, me tocó hacerlas en la Prepa 4 en Guadalajara, en la colonia Atlas. Ajá. Y pues me gustó muchísimo, porque era trabajar con los chicos de la prepa, la parte de la orientación vocacional. Esa parte es como que a qué te quieres dedicar. Exactamente, o sea, les ayudas, les apoyas a que encuentren entre talleres que les das de proyecto de vida, más unos test que les aplicas para que vayan dándose cuenta en qué es lo que son buenos y qué podrían ellos trabajar, y les das las opciones. Y entonces sí está padre, porque les das esta como oportunidad de darse cuenta de que hay diferentes carreras las que podrían estudiarlas de acuerdo a lo que se vivió durante que casi dura como todo el semestre, estar aplicándoles las pruebas y los talleres de proyecto de vida, y si es orientarlos pues para que... Y es esa, por ejemplo, esas cosas que estaban haciendo, esas pruebas, realmente sí te llevan a decir, tú eres bueno para esto. Sí, sí. Ya son pruebas estandarizadas que los reactivos, pues obviamente tiene que ser muy honesta la persona que está contestándolo, Ujú. ¿verdad? Porque pues realmente el resultado es para él mismo, no para el evaluador. El evaluador lo único que va a hacer es apoyarle a interpretar los resultados y a darle el resultado final de acuerdo a lo que contestó en las pruebas. Pero las pruebas miden eh, los gustos, las habilidades, lo que a ti te gustaría hacer, o sea. Entonces vas contestando de acuerdo a eso, y sale un resultado, y la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces sí es acertado. Te dice, tú eres bueno para ser ingeniero, tú eres bueno para ser doctor. Primero va por áreas, ¿no? Te Ajá. lo da por áreas,
y ya tú le ayudas al chavo a decirle, mira, dentro de esta área que te salió a ti muy alta, porque no Está, sale una única área, pues ok. salen 2 o 3, pero sale una más alta que las otras. Tú le dices, hay estas carreras dentro de esa área. A ver, ¿cuál te llama la atención? ¿Sí te llaman la atención? Vamos a ver Sí, qué necesitas, qué lleva, qué te gusta, de hecho, sí. ¿verdad? Y está padre, y eso fue bueno, aparte de las materias de la teoría que llevé, esa fue, digamos, mi primer contacto ya con la psicología educativa ya aplicada. Ajá. Sí, ya Y cuando sales tú de tus prácticas, por así decirlo. Sales para laborar. ¿Cómo, cómo llegas, pues, a una primaria o cómo llegas a USAED? ¿Cómo llegas al sector educativo? en mi caso sí fue raro porque yo nada más dentro de la materia de psicología educativa fuimos una sola vez en equipo a hacer un trabajo en equipo a un CAM, pero nadie te dice, pues fíjate que es un área en la que puedes Qué es un trabajar. campo? Un CAM es un centro de atención múltiple. Pertenece a educación especial, es parte de los servicios de educación especial y es una escuela donde van niños con distintas discapacidades. Y entonces ahí hay maestros de educación especial que estudiaron eso, educación especial, pero también hay psicólogos. Pero cuando tú estás estudiando la carrera, pues no, de eso no No te sabes y enteras. nadie te dice, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nosotros fuimos al CAM a hacer ese trabajo en equipo, realmente nadie nos dijo, pues fíjense que aquí pueden trabajar, este es el proceso para entrar al sistema, para entrar a secretaría, Ujú, ¿no? No, para nada. Entonces, eso fue cuando estaba estudiando. Cuando salgo de la carrera, la mayoría de los psicólogos o abrimos nuestro consultorio porque nos interesa el área clínica o nos vamos a la parte de recursos humanos. ujú, En las empresas, a los psicólogos es donde más chamba nos dan, porque sabes hacer entrevistas, sabes aplicar las pruebas psicométricas, dar los perfiles, ¿no? Entonces, hay mucho psicólogo trabajando en el área de selección de personal, órale, órale. en reclutamiento. Ya si les va bien y les gusta, pues empiezan a escalar dentro de las empresas a esta parte de tanto del área de recursos humanos como del área de capacitación. También hay muchos psicólogos en el área de capacitación. Ok. Entonces, cuando sales de la carrera, eso es como que Como que tu donde más chamba puedes encontrar es en esa parte. Cuando yo salí de la carrera, ese fue lo que hice al principio. De las prácticas que yo estaba haciendo de psicología laboral, me ofrecieron trabajo ahí mismo Ajá. y yo trabajé en Bonafón, en el área de recursos humanos en reclutamiento allá en Guadalajara y en Zetagas, en Eres esas el dos. encargado de aplicar todas las pruebas De para jalar reclutar, gente. reclutamiento puro, ir a las ferias del empleo, poner tu, ¿Tú estás? tu, tu stand en las plazas y repartir volantes y convencer a la gente de Ajá. que, primero convencerlos de que entren, de que vayan a la entrevista y ya que están en la entrevista, pues aplicarles las, Las pruebas. las pruebas y ya ver quién es idóneo, quién no. También las empresas tú ya puedes tener tus candidatos y decir, sí, ya tengo 20 listos para entrar y pues no pasan el examen médico, no pasan el antidoping, Ya, ahí es otro cantar. o les piden carta de policía y pues no la tienen, entonces pues ya, adiós tus 20. Sí, es un área con mucha presión, porque sí hay empresas que tienen mucha rotación de personal y entonces sí se presiona mucho al área de recursos humanos para que pues, Contrato. órale, tráeme, Miren, tráeme gente, tráeme gente. Entonces no me gustó mucho esa área, me salí de ahí pues en aras de ejercer las demás áreas de la psicología. Estuve un tiempo buscándole hasta que por fin yo trabajé en lo que antiguamente se llamaba el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ajá. atendiendo a mujeres en situación de violencia. Ahorita es la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero antes Antes era era. el IJM, y ahí estuvimos, y sí fue el cambio así total de área, de estar en la parte laboral a estar ya más enfocado al área, se podría decir clínica, porque sí se atendía a las mujeres. Y ahí fue cuando pude hacer ese corte, porque también cualquier profesión, tú vas haciendo experiencia en un área y sí cuesta trabajo salirte de esa área. Sí, porque ya te sientes Sí, no, y muy a porque gusto. el mismo empleador te dice, pues es que, oye, tú ya te has estado enfocando en esta área, pues, ¿por qué te debo de contratar para otra? Entonces,
sí es un poquito difícil. Después de ahí pasó algo bien curioso, estaba muy a gusto en ese trabajo, pero pues tú sabes que la política, Cambio de gobierno. la política, cambio de gobierno, en aquel entonces estaban los azules, perdieron los azules, ganaron los rojos Y todo lo que oliera azul va para afuera. y va para afuera. Y pues otra vez a buscarle. Y en esa búsqueda entro a Secretaría de Salud. Yo también, dizque, pues con ya la experiencia de haber trabajado en el IJM, ya titulado y con cédula y todo, Ajá. entro a Secretaría de Salud y pues cuál. ¿Cómo? También ahí es de parte de quien vengas. Entonces me aventé un año de brigadista. ¿Qué es brigadista? Pues los que andan casa por casa revisando los tinacos y el aljibe, Oh, de los de para el los que dengue. para lo de exactamente. Yo trabajé en un programa que se llamaba, no sé si todavía exista, pero se llamaba Patio Limpio. Nosotros entrábamos antes de los chavos que traen los molotitos de abate. Ajá. A ellos se les llama vectores. Nosotros entrábamos antes, hacíamos la revisión, le dábamos una explicación a las personas de por qué es importante que no tengan cacharros en la azotea y que todos los depósitos de agua estén bien tapados. Y ya entraban estos chavos después de nosotros a dejar el abate, que es el químico que se utiliza para matar a la larva. No te sirve Sí. ni para el huevecillo ni ya cuando sale el zancudo, nada más. Cuando está el maromero en el agua, ahí es Ajá. cuando sirve el abate. Por eso va dentro del agua. Sí. Y me aventé un año de brigadista. Después de haber estado en el IJM. Y ya de brigadista, ¿cómo se te da para la escuela? O sea, es lo que no entiendo. O sea, está muy alejado, pues. Sí, pues es que en esta búsqueda yo me di cuenta de que no había futuro ahí en la Secretaría de Salud, de que pues no, ahí eso o con palanca o con recomendación. Entonces yo le pregunto en aquel entonces a mi encargado, al jefe del programa, le digo, oye, ¿y yo aquí qué? Ujú. Ya voy para un año y no veo claro. Yo vine pues, de psicólogo, soy psicólogo. Y su respuesta sí fue, mira, pues la única opción aquí es que yo avance de puesto y tú te quedes con mi puesto porque tienes la licenciatura. Porque Ujú. todos los demás compañeros, pues no, secundaria, prepa, cuando mucho. Pero esa era la opción, o sea, esperarme a ver si él subía de puesto para yo quedarme de encargado del programa. Y pues la verdad dije, no, ¿sabes qué? Pues entonces no. Si esto es un volado de estarme aquí otros 2, 3 años, renuncié a Secretaría de Salud, entré a un colegio, llevé mis papeles allá a Guadalajara a un colegio y entré a un colegio a dar clases a nivel preparatoria. Ajá. Y sí fue otra vez pues volver como a toparme con esta parte de la psicología educativa. Y por azares del destino, en una de esas fiestas familiares, yo tengo familia acá en Tecolotlán, ya te había platicado Ajá. que tengo parientes acá en Teco. Unas tías mías de Tecolotlán fueron maestras de educación especial, eran maestras de educación especial, ahorita ya están jubiladas, pero en aquel entonces todavía estaban trabajando. Y en esa fiesta familiar que fui a visitarlas a Teco, platicando, oye, ¿qué estás haciendo? ¿De qué te estás Ajá. dedicando? Les platiqué y me dijeron, oye, ¿por qué no entras acá con nosotros a Usaero, a Cam? Y yo, pues, sí sabía lo que era un camp, pero les decía, bueno, pero ¿cómo se entra? No se ve ese proceso. Para nada, para nada. Entonces ya me explica, no es que mira, cada año sale una convocatoria igual que la que hacen los maestros para entrar de maestros, pero ahí en la convocatoria viene específico el área a la que tú vas a hacer, a la que vas a aplicar y qué perfil, o sea, qué carreras pueden aplicar a eso que tú quieres. Y entonces ahí viene, o sea, cada año que la secretaría hace estas convocatorias para hacer examen y poder entrar a trabajar, Ujú. vienen diferentes secciones. Vienen las de los maestros que van a agarrar horas en secundaria, maestros de primaria, maestras de preescolar y también viene el apartado de educación especial y qué profesiones entran ahí. Y una de esas es psicólogo. Ajá. Y pues lo intenté, estaba trabajando en el colegio era por horas, tuve bastante tiempo para estudiar para el examen, porque esa es otra bronca, que tú No, vas de psicólogo, pero el examen es el mismo que van a contestar los maestros que acaban de salir de reforma la normal, educativa, puras leyes cosas que educativas. no tienen nada que ver con la psicología, con el perfil de psicólogo, Ajá. es parejo. Yo no sé si ahorita sea igual, ojalá que no, ojalá que ya sea por áreas.
pero en aquel entonces era el mismo examen. Así fuera psicólogo, trabajador social, maestro, era el mismo examen. Y entonces sí venían muchas cosas que nada que ver, que estás totalmente descontextualizado, que no ¿Y conoces. cómo lo hiciste? ¿Te pusiste a estudiar? ¿Compraste qué? Cuando voy a llevar mis papeles, yo los llevé a la DERCE 1, que está ahí en Guadalajara. Zapopan, ¿verdad? ¿Zapopan está? No, no me acuerdo si era la 1 o la 3, pero está por González Gallo, o estaba por González Gallo, yo no sé si todavía. Ajá. Pero afuera de la DERCE Ey. estaba un señor con una mesita con discos, No, vendiendo para días de estudio, las ¿no? guías, sí, o sea, venían en el disco todo el material que había que leer. Ajá. Pues le compré el disco y como ya te digo, en el colegio era por horas, porque era de nivel prepa, entonces un día iba 3 horas, otro día iba 4 horas. La verdad sí me dediqué a ¿Estudiar? leer, 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 leer. Muchas cuestiones de las leyes, de la Constitución, de las reformas educativas, cosas que pues totalmente no desconocía. Hago mi examen, me va muy bien, quedo en tercer lugar. Ajá. Yo dije, ya la hice, ya tengo plaza. Ey. Se llega agosto y 0 plazas. No había- No dieron plazas. Y entonces a mí pues había que renovar contrato Con el colegio. con el colegio porque empezaba semestre. Pues renuevo contrato con el colegio y a mediados de septiembre, pasando el 16 de septiembre creo, me marcan de Secretaría. secretaría. Ajá. Oye, ¿sabes qué? Pues te fue muy bien en el examen. Ahorita no hay plazas, pero estamos ofreciéndoles interinato. Ujú. Sí, de esto hace 10 años, que fue aunque ya había los lugares, ya había las claves libres, lo que hicieron hace 10 años fue ofrecer interinato y después de todo un ciclo escolar que estabas de interino, Te daban ya te plaza. daban la plaza. Entonces ofrecen interinato, había varios lugares, escojo Tonalá porque cuando estuve de brigadista yo recorrí Tonalá a pie, me la sabía a pie, escogí Tonalá y me tocó en una USAER. Yo para ese entonces, te voy a ser honesto, no sabía ni qué era USAER. ¿Y qué es? La USAER pertenece a educación especial. Es de los dos servicios que hay de educación especial, que es el CAM, que ya dijimos que es una escuela donde van niños con diferentes discapacidades, pero la USAER no es una escuela, la USAER es un equipo multidisciplinario que atiende escuelas regulares donde hay niños con discapacidad y con otros problemas de aprendizaje y trastornos, pero que sí pueden estar en una escuela regular nada más con un apoyo extra. Entonces, nosotros somos ese apoyo extra. ¿Y ese equipo quién lo conforma? Ese equipo está conformado por las maestras de apoyo que estudian la licenciatura en educación especial. Dentro de la licenciatura de educación especial hay varias especialidades, pero la mayoría de las compañeras que son maestras de apoyo tienen la especialidad de problemas de aprendizaje Ujú. o hacen la especialidad en discapacidad intelectual. Casi siempre son esas dos. Porque también están las licenciadas en educación especial con la especialidad en comunicación y lenguaje, que también es otra área. Entonces, está la compañera de pedagogía, que es la que es especialista o en discapacidad intelectual o en problemas de aprendizaje. Está la compañera de comunicación, que es especialista en comunicación y lenguaje, la maestra de lenguaje, psicólogo, Ujú. ¿sí? Y trabajo social. Nada más que trabajo social hay muy pocas ya. Ya no ni todos los CAM ni todas las USAER ya tienen trabajadoras sociales. Ya ¿Por tiene qué? varios años que dejaron de contratar trabajo social. Entonces, las poquitas que hay cuando se jubilen, ya no va a haber, o sea, ya no va a llegar alguien a Hacer- suplirlas, ¿no? Secretaría en ese sentido, pues como que está diciendo, pues, entre el psicólogo, el director y los demás, Se puede se hacer eso. pueden hacer las funciones que hacía trabajo social. Quiero pensar que esa es la razón, porque trabajo social sí se encarga de muchas cuestiones que son más de su área, que tienen que ver con el entrevistar a las mamás, recabar datos, hacer visitas domiciliarias, conseguirles apoyos de lo que necesiten los niños. Ujú. Ya. Pues este equipo de USAID no tiene, así como dices, no está como, no es como una escuela en sí, ¿verdad? No, Ustedes pues más bien se dedican a ir a las escuelas, a atender a las diferentes escuelas.
Sí, la maestra de apoyo o la especialista en pedagogía, por lo general está todos los días en la escuela, En una sola. en una sola o a veces atienden dos escuelas, dependiendo de la necesidad. Pero por lo general están en una sola escuela y los que rotamos somos el equipo de apoyo, que son comunicación, psicología y trabajo social. O sea, nosotros atendemos más escuelas. Por ejemplo, si una USAER atiende 10 escuelas, a veces hay 2 psicólogos, a veces nada más hay uno. Entonces el psicólogo o atiende 5 escuelas, si es que hay 2 psicólogos, o atiende a veces las 10 escuelas, nada más él solo. La maestra de comunicación también. Entonces es bien importante la compañera fija, que así le llamamos a las compañeras de pedagogía que están en las escuelas, porque como ellas están toda la semana, ellas Ujú. nos están informando de todo lo que se necesita cuando yo regrese a la escuela. Sí, o sea, Oye, un seguimiento, ¿ah? sí, cuando me toque volver a la escuela, ya me informó que requieren tal maestro cierta cosa de mí, o tal papá, o tal niño, y entonces ya voy preparado. Ok. Sí, Entonces, esa es una USAER, o sea, un equipo multidisciplinario que atiende niños con discapacidad y otras condiciones que están en las escuelas regulares, que entonces, pueden estar en una escuela regular, porque también hay los niños que no pueden estar en una escuela regular y esos son los que están en el CAM. ok. ¿Sí? Entonces tú llegas te dan tu interinato, llegas a esta USAER y te preguntas, pues, ¿qué voy a hacer? O qué. Sí, a mí me recibe la directora en aquel entonces, Lili, se llama Lili, y ella sí me da como toda una introducción o como digamos, un curso de inducción. En 2, 3 días que estuvimos recorriendo las escuelas, me presentó con las compañeras, con las escuelas que había que atender. Me dijo, esto es lo que hay que hacer, tienes que hacer todas estas funciones. Algunas sí eran como cosas que ya yo no había dejado de hacer, pero otras sí fue como volver ¿Cuáles funciones a eran? desempolvar. Pues hay que, en primer lugar, al inicio del ciclo escolar, igual que ustedes hacen su evaluación diagnóstica, nosotros también hacemos nuestra evaluación diagnóstica con los alumnos que los maestros nos canalizan alumnos que creen que tienen problemas de aprendizaje o que los ven con alguna dificultad. Y la principal función del psicólogo en ese momento es evaluar la parte cognitiva con pruebas muy específicas, estandarizadas, y determinar el CI del niño, o sea, el cociente intelectual, la capacidad intelectual del niño, y saber si eso que está observando el maestro, ese problema de aprendizaje, está relacionado con algo neurológico, con algo cognitivo Ujú. o no, ¿sí? Porque podemos estar pensando que el niño no pone atención, que es no sé, que no es aplicado, que en su casa no lo apoyan, muchas razones, pero resulta que ya que le aplican las pruebas, pues sale con que tiene una cuestión cognitiva, ¿no? Con que tiene un coeficiente intelectual bajo o fronterizo, que es entre el bajo y ya decir una discapacidad, o que sí tiene una discapacidad intelectual. Y entonces eso da mucha luz y mucho norte a los maestros cuando le dices, profe, es que pues no está aprendiendo por esta razón. Sí, ya sabes tú cómo empezar o cómo ayudarlo. Sí, o al menos que no se frustre el maestro y que no piense, que no se estrese pensando en que es él o no, lo que está haciendo no está bien y por eso el niño no aprende, cuando muchas de las veces no aprenden porque tienen una situación ya, digamos, biológica. Sí. Entonces todo eso al inicio del ciclo escolar tú lo haces. Se debe de hacer, igual, o sea, la evaluación diagnóstica evalúa psicología, evalúa comunicación y también evalúa pedagogía. Y entre las 3 áreas y los datos que también recaba trabajo social, cuando hay trabajo social, cuando no, pues alguna de las áreas tiene que hacer la entrevista con los papás, porque también hay que recoger datos como hacer como la historia clínica del niño, Ajá. porque por ejemplo, si a comunicación también le salió que no, sus habilidades comunicativas no corresponden a la edad del niño, al psicólogo también le salió que el niño tiene un coeficiente intelectual bajo, con posibilidad de alguna lesión cerebral. A la maestra de pedagogía también el nivel conceptual o el nivel pedagógico no está de acuerdo a la edad. Entonces, cuando haces la historia clínica con los papás, recabas la información con los papás, pues ahí confirmas también, ¿no? Te das cuenta de que a lo mejor el niño
le faltó aire, oxígeno al nacer, tuvo sufrimiento fetal, o pasaron cosas durante la gestación, en el embarazo. La mamá no se había dado cuenta de que estaba embarazada y pues consumió alguna sustancia. Todas esas cuestiones afectan el neurodesarrollo de ese niño y luego ya las vemos reflejadas en el preescolar o en este caso en la primaria, ¿no? Que es más fácil en la primaria porque es cuando ya se le exige al niño pues en la parte de la lectoescritura, de las matemáticas. En el preescolar todavía puede pasar desapercibido porque a Ujú. veces sí puede ser que logre hacer las cosas igual que los demás o no igual, pero pues tú dices, bueno, ahí va, ¿no? Va en su Y le está proceso. echando ganas y poco a Ajá, poco, ajá. sí. Y entonces eso es lo que hay que hacer todo el equipo al inicio del ciclo escolar. Para de ahí determinar, ¿sabes qué, maestro? Este niño sí va a ser atendido por el equipo de USAER No, porque ajá. presenta tal condición, si está enfrentando, ahorita se le llama barreras para el aprendizaje y la participación. Las famosas VAP. Las BAR, antes se les llamaba las NE, las necesidades educativas especiales, pero ya cambió el concepto. Y también, o a lo contrario, ¿verdad? Decirle al maestro, mira, maestro, todo salió bien. No tiene una inteligencia normal. La maestra de comunicación dice que también su evaluación salió bien y la de pedagogía dice que el niño va en el proceso. Y entonces es nada más, a ver, profe, ¿Continuar? pues, hay que continuar, tenle paciencia, no todos los niños avanzan al mismo ritmo y pues no pasa nada, ¿no? Órale. A veces el maestro se presiona porque el mismo padre de familia presiona, ¿no? Se necesita a veces explicarle eso a los papás. La lectoescritura es un proceso que puede durar hasta 2 años, Ah, dale. ¿sí? O sea, un niño puede aprender a leer en primero O en segundo. o hasta segundo y está bien, es normal, o sea, es parte del proceso normal. Pero luego a veces pues las mamás presionan al maestro de, oiga, pues es que, No lee. ¿por qué fulanito ya aprendió a leer y el mío todavía no? O es que el primito tiene la misma edad y pues ya lee y el mío todavía no. O sea, a veces los mismos papás exigen y presionan tanto al niño como al maestro. ¿Sí? Más que nada nos dejamos, pues absorber o guiar por lo que vemos alrededor, ¿no? A lo mejor también está mi vecino, mi vecina, también tiene un niñito de la edad y está en el mismo, y la vecina, ay, el mío ya sabe leer, y el tuyo, y tú te quedas así como, ¿qué carajo? Sí, Algo le está hay, pasando. hay esta tendencia entre los padres de familia, que no es porque quieran, no es algo como voluntario, yo creo que es inconsciente, de estar comparando a los niños con otros niños como en esta idea de, como una especie de mecanismo de defensa de saber si mi hijo va bien, ¿no? O sea, si está teniendo un desarrollo, llamémoslo un desarrollo típico. Y sí, vamos siendo sinceros, sí sirve la comparación porque en base a eso están hechas las pruebas estandarizadas, ¿no? O sea, una prueba estandarizada está hecha en base a una investigación que se hizo con muchos niños de la misma edad y que demostraron las mismas habilidades y entonces se hace un consenso y se dice, un niño de esta edad debe de hacer tal y tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque ya vi que en 1,000 o 10,000 niños de esa edad Lo hace. está presente. Y pues no deja de ser una comparación, o sea, realmente estás comparando. Pero pues más que nada sería como, es más como social, ¿no? Es más como que, ay, que no digan que mi hijo es lento, o que no Sí, digan que mi hijo no aprende, o que sí, porque digan, hay rangos y dentro de los rangos, pues está bien, o sea, no pasa nada. Si un niño gateó a los 7 meses al que gateó a los 9 meses, o sea, no pasa nada, está dentro del rango. Si un niño aprendió a leer y a escribir en diciembre empezando el ciclo escolar y el otro hasta que finalizó primer año, no pasa nada, está dentro del rango, ¿no? Dentro del parámetro. Nada más que a veces, pues sí falta dar esta información a los papás. sí, a veces, pues es que lo desconocen ellos. Y también, a veces tú como maestro, pues no la dices, te la quedas guardada. Entonces, porque también sientes que tu orgullo dices, no, lo tengo que enseñar, lo tengo que enseñar. Y muchas de las veces no está bien, porque así como dices, el niño lleva este proceso. Y si como también los niños que ya llegan a veces leyendo a la primaria, les, Otra bronca, es otra otra bronca, bronca. o sea, ¿qué vas a hacer? Ese niño se va a aburrir. Sí, luego también son los niños que empiezan a tener conductas disruptivas o problemas de conducta, cuando en realidad pues no es un problema de conducta, ¿verdad? O sea, hay un desfase porque el niño ya lo aceleraron mucho en el preescolar, o a veces ni siquiera en el preescolar, a veces las mamás Ujú. también los sobreestimulan a los alumnos
y ya llegan, y sí, como tú dices, o se enfadan o se aburren porque ya saben hacer tal cosa, y pues el maestro tiene 33 niños, está difícil, ¿no? Pero Sí. para eso está el equipo de educación especial, nada más, pues que no somos tantos. No todas las Somos escuelas pocos, cuentan el servicio. exactamente. Somos pocos los CAM que hay y también son pocas las USAER, o sea, no hay una USAER por escuela. A veces las USAER llegan a atender 10 escuelas y aún así, aunque una sola USAER atienda 10 escuelas, no están cubiertas todas las escuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, si aquí en Ameca atendemos 10 escuelas, pues hay muchísimas más escuelas, ¿no? Sí. Hay un montón de preescolares, primaria, secundaria que no tienen el servicio, pero también, pues no. Para que una USAER atienda todo No se puede. las escuelas de un municipio, pues vas a ir cada 3, 4 meses, ¿no? O sea, Para que le den la vuelta. Hasta carajo. Y luego más, deja de eso. Tú nomás estás hablando de cabecera municipal. Imagínate hablar todas las de las rancherías. Y luego deja de eso. Si te dejan telesecundarias, secundarias generales. O sea, no. ¿Para qué son ustedes? ¿5 o 6? ¿Qué es tu? sí, pues el equipo, ¿no? O sea, que es la maestra de apoyo y los otros 3, somos 4, como quien dice. Entonces, no puedes. No, Mínimo tendrías que tener unos 5 psicólogos y más maestros de educación especial. sí. Entonces nos quedamos en que llegan, te dan una introducción de lo que era Sí, USAER. tengo que desempolvar mis habilidades para aplicar estas pruebas que te digo, las pruebas estandarizadas, porque yo tenía mucho que no las aplicaba. Había aplicado cuando estaba trabajando en la parte laboral, pero las pruebas que me decían en esas empresas que me habían dicho, esto es lo que aplicamos aquí, esto es lo... Pero ya las pruebas para medir la inteligencia en los niños, pues ya yo tenía rato que no. Y fue desempolvar los manuales y conseguir la prueba para volverle a dar otra leída. Y Entonces, en aquel entonces, que te estoy hablando hace 10 años, no había sí había, pero era muy poco. Ahorita ya no es excusa no saber algo porque YouTube tiene tutoriales de hasta de lo que menos te imaginas. se imagine uno, pero hace 10 años no había tanto referente a temas tan específicos, pero yo fui bendecido porque en aquel entonces a la usadera a la que yo llegué, la verdad me recibieron muy bien, me trataron muy bien, sabían que yo no venía de haber estado en el área educativa, entonces eh, Te las apoyaron. compañeras me apoyaron mucho. De hecho, la psicóloga que se jubiló, por la cual estaba yo ahí cubriendo ese espacio, llegó a visitarme varias veces, a asesorar, a darme Ujú. asesoría gratuita, así por gusto de ella, de que las compañeras, yo le decía, oye, pero, pues, ¿cómo le hacía aquí la compañera, la que estaba antes? Y una de ellas sí me dijo, oye, pues la seguimos viendo, le seguimos hablando, ¿quieres que le diga que si puede venir? Pues si tiene chance, órale. Y la verdad sí me apoyó mucho. Ahí mismo en esa zona, bueno, yo te estoy hablando que eso fue en septiembre, como por ahí de enero, regresando de las vacaciones Te dicen, de diciembre, surge un interinato vespertino también de psicología en una USAER de la tarde. Y me lo dan a mí, ahí en esa zona. Y entonces estaba yo en USAER matutina y en USAER vespertina. ajá, Era un show porque en la mañana yo tenía 5 escuelas y en la tarde eran menos, creo que eran 4, pero pues mi semana se dividía en 9 escuelas entre mañana y tarde y era un montón de chiquillos, pero creo que pues nada pasa por casualidad. Tanto el interinato en la mañana como en la tarde me hicieron fue como un curso intensivo de órale, así de esto es ser psicólogo de USAED, ahí te va. esta es tu prueba, Sí, preparación. sí fue como de órale, éntrale. Ajá. Entonces de ahí cubres esos 2 interinatos. Me imagino que se te terminaron en julio y agosto, ¿no? Sí, se acaba el ciclo escolar, pero para esto en mayo hacen la reunión Ajá. donde ya nos ofertan las plazas. O sea, yo estaba con mis 2 interinatos, pero en mayo Ya tenías nos tus 2. citaron Ajá. me acuerdo que a un lado de secretaría está este lugar que hacen conciertos y todo eso. Y ahí nos citaron por orden de prelación, por como Ajá. habíamos quedado en el examen, ofertarnos los lugares que había disponibles. Yo mi esperanza y lo que yo quería era pues, que ojalá hubiera estado disponible ahí donde yo estaba Esa era haciendo tu el tirada, ¿eh? interinato, pues sí. Yo soy de Guadalajara y seguía
pues Tonalá estaba demasiado cerquita de con mis papás. Y yo decía, ay, ojalá y saliera esta, ¿no? Que se supone que yo la esperaba porque pues ya era un lugar que tenía varios, 2 o 3 ciclos que la persona se había jubilado. No, y luego aparte ya conocías a tus compañeras, Sí, tus compañeros, ya conocías el ambiente, ya sabías cómo moverte para ir de una escuela a otra, ya conocías a los compañeros docentes de cada escuela, ya era un lugar cómodo para ti. exacto, exacto. Y no Entonces, aparecieron, no, ni una de las dos. no, me acuerdo que dieron 13 plazas y las 13 eran foráneas. No había ninguna en zona metropolitana. Había Yagualica, La Barca, y Tizapán el Alto, aquí Ameca, Atengo. Eh, Atengo era la única estatal, las otras dos eran federales. Total que yo, pues, ¿qué era? Ayotlán, se me hace que también estaba allá para Totonilco. Total que pues sacando todo mundo, traíamos nuestro Google Maps ahí checando, pues, ¿Dónde está? cuál es la ¿Dónde más está? cerca, cuál es la más cerca, ¿no? Pues la más cerca me la ganaron, que era allá para Totonilco, entre Zapotlanejo y Atotonilco. El, el, el que había quedado en número uno era un psicólogo de Atotonilco, entonces le quedaba Sí, como a 15 minutos. Me ganó la más cerquita y ya la que seguía era aquí a Meca. Y pues la agarré a Meca. Dije, pues ni modo, o sea, ya es. Aquí la cuestión es que pues cuando ya te dan tu plaza ya es tuya y. O sea, ujú. si dices, no, me espero, vuelvo a hacer examen, a ver si me va igual de bien y me voy. No, yo la verdad dije a lo seguro. No le hace que sea fuera, esta ya es mía y agarré a Meca. ¿Fue como caíste acá? Y ya fue cuando se termina el ciclo escolar y en agosto ya llego yo aquí a Meca. Ya van a ser 9 años que. Ya ni te fuiste. En este agosto van a ser 9 años. Ya ni te fuiste. O sea, No, ya no. La idea era esa, la idea era, porque antes te tenías que esperar 2 años. Nos en- dijeron ahí, el día de la reunión nos dijeron, fíjense bien dónde escogen, porque no se van a poder mover en 2 años. Sí, ajá, de hecho, lo dijeron ahí las personas de secretaría que estaban dando las plazas. Me acuerdo bien que así, o sea, no te vas a poder mover en 2 años, fíjate bien. Y la idea era esa, pues pasar aquí los 2 años y ya que se cumpliera el periodo, y meter mi cambio y acercarme lo más que pudiera yo a pero, donde yo soy, pero. oh, sorpresa. Exacto. Oh, sorpresa, cuando yo llego aquí, al mismo tiempo llega la maestra de comunicación de cambio de zona, Ujú. nos conocemos, nos hacemos amigos, empezamos a salir, después nos hicimos novios, Y ahora esta hija. nos casamos y aquí nos quedamos. No, está bien. Y ese proceso, Omar, de venir de una ciudad como es Guadalajara, que es una ciudad muy grande, y muchas cosas, caer aquí a Meca, que es un pueblito, A gusto. no te, No, fíjate, yo tengo esta teoría, a lo mejor porque así lo viví a mí no se me hizo difícil adaptarme aquí. Yo creo que es más fácil que alguien que viene de una ciudad tan grande, de tanto caos, le es más fácil adaptarse a la paz, a la tranquilidad, que al revés, que alguien que está acostumbrado a la paz y la tranquilidad, irse al caos. ujú. O sea, es que es como si te dijeran, oye, fíjate que vas a estar en un lugar más tranquilo y todo va a estar bien a gusto, a que te digan, oye, pues te vas a ir a un lugar donde pues no hay tranquilidad. ¿Sí me explico? Y que todo Entonces, está más cerca. para mí no fue difícil. También porque Ameca no es así un ranchito, ¿verdad? O sea, Ameca ya tiene todos los servicios básicos y tiene todo lo necesario. Y no está tan lejos de Guadalajara. Guadalajara. O sea, cualquier cosa que no encuentres aquí, pues en menos de una hora ya estás ahí en la entrada de Guadalajara y ahí ya está todo lo que ocupas. Porque también te voy a decir, yo no conocía Ameca, yo nunca había venido a Ameca. ¿No? No. Hasta el día que llegué aquí, el primer día que me tuve que presentar, Fue tu llegué y primera conocí. vez que habías visto Había esta. pasado por aquí por cuando iba a Talpa, Ajá. que en paz descanse mi abuelita, le gustaba y íbamos a Talpa. Alguna vez fuimos de esas excursiones que hacen de ir y volver, pero jamás yo había entrado a Meca Si acaso pisado al a baño Meca, ahí de las gasolinerías. si acaso, pero no. Entonces yo a la verdad a mí me sorprendió mucho Meca porque mi referente era todo este otro lado, acá para Tecolotlán. Ajá.
Sí, Cocula, Tecolotlán, todo Yo- eso, Autlán, todo eso era mi referente. Entonces, la verdad, yo pensé que dije, no, pues Ave Meca. La verdad, de a tiro pensé que era un lugar menos, movido, con menos movimiento, con menos, comercio. Ya cuando llegué yo aquí vi, dije, no, está a gusto. sí, Esta también es una de las razones por las que nos quedamos. Porque ni mi esposa es de aquí, ni yo soy de aquí, entonces la lógica hubiera sido buscar otro lugar, pero la verdad nos quedamos porque es un lugar cómodo. bueno, ya están bien acostumbrados. O sea, y luego sus trabajos, pues ya. No, y luego, la verdad, siendo sinceros, yo venía de estar en esas dos USAER que te platico, allá en Tonalá, y de tomar a veces 7 camiones en un solo día, porque en aquel entonces yo no traía carro, entonces era de mi casa a la escuela que tenía que ir ese día, eran como 2 camiones, de la escuela que tenía que en la mañana para ir a la escuela de la tarde era otro camión o otros 2 camiones, y de la tarde a mi casa otro camión. Sí, era mucho Era movimiento. mucho tiempo perdido nada más en trasladarte. Entonces, cuando llegas aquí a Meca, cuando llego yo a Meca y me doy cuenta de que, pues, todo está relativamente cerca, Ujú. de que no se pierde tanto tiempo en moverme de una escuela a la otra, no, para mí fue la bendición. Sí, ahorita, En Guadalajara actualmente, se te va la mitad de la vida en moverte. actualmente, ¿cuántas escuelas estás atendiendo? Ahorita yo 5, la USAER atiende 10, pero somos 2 de psicología, entonces la compañera tiene 5 y yo 5. Todas en el turno matutino. Sí, sí, pues es nuestro turno. Es Nosotros somos matutinos. los, los preescolares. ¿Secundarios has atendido? Telesecundaria sí hemos atendido. Ahorita atendemos telesecundaria. ¿Cuál de esos tres, primaria, preescolar, primaria y telesecundaria, cuál presenta más problemas? O niños con actitud, con VAP. Pues yo creo que los 3 niveles, nada más, yo pienso que el grueso del trabajo siempre va a ser primaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay más niños, ¿no? O sea, una primaria se nutre de varios preescolares Ujú, y luego hay niños que ya no todos los niños que salen de las primarias van a secundaria. Entonces el grueso siempre va a estar en la primaria, ¿no? ujú, Es donde más niños va a haber. Y aparte también es donde viene el reto pedagógico de que aprendan, de que adquieran la lectoescritura, que no es cualquier cosa. En el preescolar se aprenden muchas cosas que te preparan para la lectoescritura y las ujú, matemáticas, que son como los prerequisitos, ¿no? Que trabajan las maestras de preescolar, pero sigue siendo todavía pues menos carga horaria, ¿no? O sea, es un ratito el que están los niños, que ese ratito se divide entre el receso, las clases formales y luego si tienen al maestro de música, si tienen la clase de ujú. educación física, o sea, está más light para los niños, pero pues es la etapa que debe de ser así, su etapa de desarrollo, eso es lo que tienen que ir desarrollando, o sea, tanto el desprendimiento de sus papás como Ajá. el cumplir con un horario, con reglas, obedecer a otra persona que no es su mamá, para todo eso es el preescolar. Pero ya para entrar, ya cuando entras a la primaria y que el resto de tu educación depende de los primeros 2 años de primaria, porque ahí es cuando aprendes a leer y escribir, y que sin eso los demás años que vienen no lo vas a poder ¿No, verdad? lograr, es ahí donde viene la dificultad. Porque ahí es donde se da cuenta el maestro de, ay, canijo, ¿por qué de los 30 10 no me están aprendiendo? ¿Qué está pasando? Entonces yo pienso que sí, el mayor reto de la SUSAER o de educación especial es las primarias. Haz de cuenta, tú haces tu diagnóstico, ya tienes identificado a tus niños, ya para empezar a trabajar con ellos, ¿cómo planeas? ¿Cómo le haces? Bueno, después de la evaluación y de determinar este niño sí, este niño no, se hace un trabajo colegiado en conjunto las áreas que conformamos la USAER Ujú, y se hace una evaluación psicopedagógica de la cual va a venir una propuesta psicopedagógica o un trabajo psicopedagógico donde vamos a decir con este niño la prioridad es tal cosa y vamos a dar comunicación le va a pegar a esa cosa desde este punto, psicología le va también a abonar a eso que estamos diciendo que es la prioridad desde esta área y pedagogía le va a abonar desde esta área y entonces se hace ese trabajo colegiado.
pero el trabajo es pedagógico, no Ajá. es clínico. Esa es la gran dificultad que a veces se nos presenta a nosotros porque los maestros de escuela primaria regular quisieran que el trabajo lo hiciéramos nosotros con el niño de manera individual en el aula de apoyo, pero eso sería ya algo más clínico que pedagógico. Una Ujú. atención individualizada ya sería más clínica. Entonces, ni la maestra de lenguaje da terapia de lenguaje, ni yo doy terapia a los niños, o sea, no, ese es el área clínica y acá estamos nosotros como la parte pedagógica educativa. Entonces, el trabajo de nosotros es, ya vimos cuál es la prioridad, qué vamos a abonarle cada área, Ujú. pero en lo que nosotros vamos a abonar es en las asesorías, acompañamiento y sugerencias a ti como maestro de ese niño que está en tu grupo. Que tienes ¿Cómo le vas a hacer tú para apoyarlo? Llámese, con el autismo que tiene, el TDAH que tiene, o la discapacidad intelectual que tiene, o dislexia, discalculia. O sea, el trabajo de nosotros es apoyarte a ti, maestro, para que ese niño avance dentro de tu grupo. Nada más se saca al niño cuando se requiere hacer evaluación. Antes, hace más de 20 años, educación especial sí sacaba a los niños y trabajaba directamente con el niño en forma paralela, ¿no? El maestro se quedaba con los demás en el grupo y acá los de educación especial trabajando con los niños que tenían las necesidades Sí, educativas especiales y entonces era un trabajo en paralelo. Ahorita ya no es en paralelo, ahorita es te asesoro maestro porque el niño está dentro de tu grupo y debe participar de lo que está haciendo el grupo. Eso es lo que nos la dice inclusión, ¿no? la escuela inclusiva, Pero fíjate, exactamente. Omar, hay, en eso yo no le veo problema. Yo no he tenido problema. Lo que sí le veo es que algunos compañeros no dicen. ¿Cómo? O sea, haz de cuenta, al Dusaer no va y te dice, oye, profe, yo te voy a asesorar en esto, en esto. Y te dan estrategias, por ejemplo. Pero yo siento que falta como esa plática de USAER al profe de grupo que tiene dos, tres con necesidades especiales, Ujú. de decirle, profe, mire, ya nuestro trabajo, y más si es un profe ya que tiene muchos años. Si le, profe, ya nuestro trabajo nada más es asesorarlo a usted, ayudarle con algunas actividades, presentarnos actividades, decirle cómo le podemos hacer para que ese niño llegue del punto A al punto B. O, profe, ahora me toca trabajar, pero yo voy a trabajar con él porque lo voy a evaluar. O voy a hacer, porque en la tarde tengo USAER y la maestra, antes sí cierto, se llevaba a los niños, pero ya no. La maestra va y hace alguna actividad, Mm, pero con todos los niños. sí. Haz de cuenta que la otra vez hizo el café, el café literario. Ujú. Les hizo donitas y les leyó un libro y mucho comida. Entonces, pero fue a todo el grupo estaba contento. Y sí, hay varios que tienen esas VAP ahí con Ujú. nosotros, pero ella va y trabaja con todo el grupo. Le preguntas tú, oye, maestra, ¿cómo ve a fulanito? Así es. Ah, profe, mire, déjale enseño la evaluación y ya te enseña, pasó esto. Maestra, ¿qué me sugiere? Fíjese que sí, le sugiero esto, y te dice. Pero ya no es como antes de que sí es cierto, sacabas al niño. Y si no te dicen, tú también te quedas así como que, carajo. Sí, a veces pasa pues que bueno, aquí la clave aquí siempre va a ser la maestra de pedagogía o las que le decimos que es la compañera que está fija en la escuela, ¿no? Ella va a ser como el eje que va a dirigir a todo el equipo. Y muchas veces sí falla la comunicación, ¿no? Ujú. Entre nosotros con ustedes, maestros regulares, o entre la maestra que está ahí fija con equipo de apoyo, ¿no? Pero pues también para eso estamos los demás y tenemos que también proporcionar esa comunicación. Pero sí, ahorita que tú estás mencionando, pues sí, la USAER no nada más va a sugerirte al maestro lo que hagas tú. También nosotros tenemos que hacer intervenciones grupales. Pero esas intervenciones también tienen que ir encaminadas a un propósito pedagógico que sí tiene que ser a todo el grupo, pero procurando principalmente que el niño o los varios, dos, tres niños que tienes ahí en ese grupo que están siendo atendidos por nosotros, participen de la actividad. O sea, Así entonces es. tienes que planear una actividad con un propósito pedagógico, pero que sí alcance tanto los niños que tienen un desarrollo típico como este niño que sabes que está pasando por una condición o que presenta una condición. Entonces nosotros, nuestro trabajo es asesorarlos a ustedes,
trabajar con los niños dentro del grupo, trabajar también con los padres de familia, llámese dándoles asesorías, acompañamiento individual o hasta pláticas, talleres a nivel de grupo o hasta a nivel escuela, y también a ustedes maestros dándoles capacitación. Pero la gran dificultad con las capacitaciones son El los tiempo. espacios y el tiempo, ¿no? Es- Sabemos que no se pueden suspender clases, sabemos que el consejo técnico está bien cargado de actividades y a veces no hay ese tiempo para otorgarles a ustedes, pues, también ese espacio de capacitación que nosotros podemos dar. y luego, Omar, cómo la USAER define cuáles son las escuelas que necesitan su atención? O sea, ¿cómo? Pues es que lo que justifica la existencia de la USAER es que haya niños con discapacidad. Ajá, pero Entonces, puede haber, se supone, yo lo quiero ver de esta manera. Donde hay más alumnos, se supone que es donde ahí están ustedes, ¿no? Es una escuela prioridad, por así decirlo. Y de ahí vas bajando. Ah, en esta escuela hay 5, hay 6. ¿Cómo se enteran ustedes? O sea, ¿la primaria manda algún documento a a tu directora sí, solicitando el apoyo o cómo? sí piden el apoyo. Hay directores, en este caso mi directora sí lo hace, al final del ciclo escolar saca una convocatoria para que las escuelas le manden como las solicitudes si requieren la atención y por qué la requieren, porque si ya tienen detectados alumnos, si ya hay alumnos con diagnósticos que a lo mejor ya tienen diagnóstico médico, ¿no? Que desde el preescolar los papás ya lo llevaron al neuropediatra o al neurólogo o con algún psicólogo y les dieron un diagnóstico. Entonces, si ya hay alumnos con varios diagnósticos, pues mandan la solicitud, ¿no? De, oye, requiero que me apoyes, que tu servicio haga apoyo en mi escuela. Y entonces ya se analiza, mi directora analiza las solicitudes y ve cuál es como la que requiere más el apoyo, ¿no? Donde haya más niños, pero sí, siempre tiene que haber, pues, niños con discapacidad, porque si no, no tiene justificación que haya una USAER en una escuela donde no haya algún niño con ¿Y cuánto dura el discapacidad. proyecto en cada escuela? Por así decir, el de ustedes, pues, su Mira, estar en la escuela. se decía antes que eran 5 años, que es más o menos el acompañamiento que das como a una generación, ¿no? Como de primero Como a... Ajá. de segundo a sexto, porque pues se supone que en primero, antes, hace muchos años, la USAER no agarraba niños que estuvieran en primero. O sea, no agarraba, me refiero a que no atendía niños que estuvieran en primero porque había que esperar, pues esto era lo que se nos decía, tienes que esperar a que pase todo su proceso de adaptación y muchas razones por las cuales a lo mejor no ha aprendido a leer, pero en segundo probablemente ya lea. Pero eso fue hace mucho. Ahorita ya puedes tomar niños desde primer año porque ya hay niños desde el preescolar con diagnósticos. Ujú. O sea, los diagnósticos también han mejorado. Han aumentado y han mejorado. Entonces cada vez hay niños a más temprana edad con un buen diagnóstico y si ya trae diagnóstico, pues se tiene que atender. Pero sí, o sea, se marcaba eso los 5 años, ¿no? De segundo a sexto, porque se supone también que lo estás acompañando a ese niño a que curse bien toda su primaria, pero al mismo tiempo esos 5 años deben de servir para que la escuela y los maestros de esa escuela tengan las herramientas suficientes para que cuando la USAER se vaya, Puedan seguir adelante. puedan seguir atendiendo niños que enfrentan PAP, que tienen discapacidad. Y si se van de una escuela, ¿ya no regresan a ella? No, sí, también sí se puede volver. La verdad desconozco al cuánto tiempo se puede regresar, pero sí, sí se puede volver, porque pues pasan las generaciones de niños, ya son también, hay escuelas que se renuevan, que se van jubilando los maestros, y entonces el maestro que tenía ese conocimiento de haber trabajado con la USAER Ya no está. se va, ya no está, llega el nuevo que no tiene esa experiencia, y entonces es como hablar de una escuela que ya es totalmente otra. Entonces, sí se puede volver, sí se puede regresar a una escuela que ya atendiste, pero obviamente no vas a regresar al año o a los 2 años, No, ¿verdad? O no, sea, no, no. Unos 6, 7, ¿no? O sea, darle su tiempo. También la escuela ¿no? cambia, la comunidad. Este, No, al rato sí, porque sí nos ha tocado regresar a escuelas y pues te topas que estás atendiendo a niños que son hijos de la que ya le de habías la que dado. ya habías atendido en esa escuela, ¿no? 10, 15 años atrás. No, pues, es que fíjate que la psicología, así, de tu parte educativa, se me hace muy bien, la verdad.
que tienen muchas cosas. Pues tú estuvieses ahí con nosotros en la escuela, las actividades que nos dabas de apoyo y todo eso. Y en esa ocasión, tú sabes que en nuestra escuela pues había muchos casos, y algunos muy difíciles y que pues se trataron de atender en su momento. A lo mejor hubo errores, a lo mejor aciertos en ocasiones. Entonces, yo la verdad, a nosotros nos sorprendió cuando Usaer se fue de esa escuela. Pero también sí es cierto, o sea, hay ciclos que se cumplen en la vida y más en Pero esta ¿cuántos años etapa. tenía la USAER ahí? Porque cuando yo llegué ya tenía Pues cuando yo llegué en el 2015 ya estaba Usaer. ¿Tú cuando llegaste? 2016. Yo llegué en el 15, ya había Usaer. Y la maestra creo que ya tenía como unos 2, 3 años. O sea, sí fue mucho, pero tú sabes que esa escuela sí tenía muchas necesidades en esos momentos. Sí, sí, porque muchas veces no se cumple con esto que estábamos platicando de los 5 o 6 años, a veces duramos más, 10, 12 años en una escuela porque son un imán, a veces hay escuelas que son un imán para niños que enfrentan barreras, porque la escuela está en un contexto o en una colonia, pues, digamos, con problemas, porque eh, la situación de ese contexto está muy feo y entonces hay un montón de niños. A veces se concentran más niños en una escuela que en otras 3, 4 juntas. No, y luego también en ese entonces creo que iban con la DERCE y la DERCE el que era este encargado, presidente, Director. director de la DERCE, sabía que en esa escuela estaba el equipo de USAER y decía, aquí con la maestra Manuelita, aquí con la maestra Fulanita, mándenlo. Y pues fue un momento en que nos llegaron, acuérdate, unos venían desde pues, lejos, Sí. o sea, no, pues unos 20 minutos en carro, estar llevando ahí al niño. Sí, esta también es otra pues cuestión a la que nos enfrentamos como equipo de educación especial. Hay escuelas que a veces no quieren el apoyo porque saben que después de que entremos, pues la gente se entera, los padres de familia se enteran, la comunidad se entera que una escuela tiene equipo de educación especial y se vuelve un imán de niños con problemas de aprendizaje, No, ¿no? pero Pues hay escuelas que abusan también, por ejemplo, escuelas de tu misma zona, que van los papás y oigas que mi niño tiene tal diagnóstico, lléveselo a la escuela fulanita porque allá sí lo pueden atender. ya sí hay. Y entonces se llenan las escuelas de niños con situaciones, con condiciones del desarrollo, porque también los mismos compañeros nomás le mandan a la escuela que tiene USAER, ¿no? Cuando el derecho del niño es que cualquier escuela le tiene que abrir las puertas. Sí, a veces lo hacemos un poco por comodidad, ¿no? Y luego por decir, ya está allá el equipo, pues que lo aproveche. Aparte le va a servir, le va a servir más al niño estar con el equipo de USAER que estar aquí con nosotros. Sí. Porque no te acuerdas del alumno que estuvo con nosotros, que lo cambiaron a otra escuela y no, mejor Lo regresa, regresaron ahí al segundo día volvió a regresar, ¿no? Sí, Entonces, sí me acuerdo. entonces, ¿cuál ha sido aquí en psicología, en la USAED, cuál ha sido el caso más difícil que has atendido? Yo creo que ese que estás mencionando. ¿Sí? Sí. El de tu escuela. Sí. Sí, porque acuérdate que fueron como 2 o 3 años para convencer a los papás de que algo sucedía con el niño. Nosotros ya teníamos claro que pasaba algo, ustedes también. De hecho, nosotros ya habíamos emitido, digamos, un posible diagnóstico, ¿no? Que no nos toca, no nos corresponde dar diagnósticos, sino hacer detección y canalizar para que el diagnóstico lo haga un neuropediatra o un paridopsiquiatra, que son los que les toca hacer eso. Pero estas personas, pues no, decían que no, y que no, y que no, y que no. Incluso decían lo opuesto, ¿no? O sea, que el alumno tenía altas capacidades, que no lo estábamos nosotros comprendiendo, hasta que pues no les quedó de otra, les cayó el 20, ¿no? De hecho, lo hablamos nosotros como USAER, dijimos, bueno, los papás no quieren aceptar el posible diagnóstico, nosotros lo que tenemos que trabajar, entonces se trabaja con las características que tú estás observando, Ujú. haya o no haya diagnóstico, ¿no? Si el papá no lo quiere llevar a que nos den un diagnóstico, pero tengo que trabajar con el niño y el niño tiene las características de tal cosa, así lo voy a tratar y así voy a trabajar con él. Y el tiempo sí nos dio la razón,
porque de pensar ellos que el niño tenía altas capacidades, cuando llegó a primero, a tercero, entre más o menos mediados del ciclo de tercero, que se dieron cuenta de que pues no está teniendo el mismo rendimiento que los demás niños, todavía no consolidaba la lectoescritura, pues ya se fue disipando esta idea de es que es un genio y por eso no lo entienden, ¿no? Entonces a veces el tiempo nos va dando Pues el la mejor razón. justiciero, ¿eh? Sí. Después pasó algo bien curioso, que te lo platiqué, ¿te acuerdas? No querían aceptar al inicio el diagnóstico, después lo aceptaron, pero lo aceptaron tanto que nos mandaban mensajes, Oh, Simón. con libros que para que nos capacitáramos sobre el tema, ¿no? Entonces tú decías, pues si yo te estuve dice que ese era el tema, pero bueno. A mí lo más chistoso que me acuerdo de ese camarada, cuando le estábamos aplicando una prueba, no me acuerdo qué prueba era, vale, que estabas tú, estaba el intendente y estaba yo, ¿vale? Y yo no sé, no sé cómo nos agarró el chiquillo, nos durmió cuando mete la cabeza entre las varas y ¡pum! Se atora. Y en el barandal de arriba, ya cuando quería sacar la cabeza, el chiquillo viene atorado. Lo bueno que estaban los albañiles, acuérdate que estaban echando la Estaba barra. trabajando ahí en la escuela y uno de ellos con un martillo y un cincel ayudó. Hasta que le quitó los gritotes y ya después, Sí. gracias, señor albañil. No, pero esa vez sí me asusté, vale. Dije, ¿cómo es posible que nos durmían los tres y los tres estábamos ahí? No, es que, fíjate, ahorita que hablas de eso, yo ahorita que ya soy papá, que tengo una niña de 2 años, Ujú. que las cosas pasan en un segundo. Sí, O sea, lo estás viendo, estás ahí a 10 centímetros y en una pestañeada volteada que ves, ya se cayó, ya se pegó, ya, no, no, no. O sea, con los niños es impredecible, la verdad que es sí. impredecible. Este, Omar, con eso mismo, hay pruebas estandarizadas también para la detección de diferentes problemas como el autismo, el TDAH. ¿Hay alguna prueba? Eh, O cómo? Mira, estandarizadas, hay escalas que miden, eh, por ejemplo, la escala de Conners se utiliza para detección del TDAH y hay ciertos filtros que se utilizan para la detección del autismo. Pero, por ejemplo, el autismo no se puede diagnosticar, hasta ahorita no hay ninguna prueba de imagen ni de sangre que te diga a ti que un niño tiene autismo. El autismo se diagnostica de forma clínica, que quiere decir mediante la observación de los rasgos y los síntomas. ¿Y eso quién lo hace? La detección la puede hacer cualquier persona que sepa de autismo, puede ser un maestro, un psicólogo, o sea, no independientemente, pero el diagnóstico ya lo tiene que dar ahora sí que, bueno, a nivel internacional hay gente que dice que el diagnóstico lo pudiera dar quien sepa también de autismo, pero aquí en México, para Secretaría de Educación, nada más vale el diagnóstico dado por un doctor, por un médico. Mm. Entonces, todos los demás lo que hacemos es detección. Tendríamos que derivar con el neuropediatra o el paidopsiquiatra para obtener el diagnóstico bien. Ahí, por ejemplo, para obtener ese diagnóstico, que ahorita que dices de llevarlo con esas especialidades, ¿a dónde los mandan? Aquí, o tú, o el padre de familia, o sea, tú le avisas, oiga, yo siento que su niño puede tener esto, Ujú. necesito que lo lleve a estas especialidades, o ¿a Pues dónde mira, los en mi, ca- derivas? en mi caso, cuando sospechamos de que algún niño tiene alguna condición o trastorno, se tiene que llevar a cabo por el protocolo que nosotros nos basamos aquí en México, nos basamos en lo que marca el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, que viene de Estados Unidos, es de Estados Unidos, pero en ese nos basamos. Casi todo lo que es el continente americano se basa en el DSM-5. En Europa está el CIE-11, o sea, va la versión 11 de lo que es el CIE y va la versión 5 de lo que es el DSM. Ujú. Nosotros nos basamos en los criterios diagnósticos que vienen en el DSM-5. Para corroborar esos criterios diagnósticos hay muchos instrumentos, como el que te decía yo de la escala de Conners, que es para TDAH, o por ejemplo aquí en México hay unos filtros mexicanos para detección de autismo y de Asperger, que antes pues se oye eso, ¿no? ¿Qué? ¿No?
Bueno, que antes el autismo y el Asperger se veían como dos cosas separadas. A partir de por ahí del como en 2013 para acá, se juntan y entonces en el DSM-5, porque en el DSM-4 venían aparte, Asperger y autismo, en el DSM-5 ya vienen juntos, se pasa el Asperger al autismo y se le llama autismo de nivel 1 o de alto funcionamiento, Ujú. ¿sí? Pero es lo que nosotros antes le llamábamos síndrome de Asperger. Todavía es correcto decirle síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque a nivel mundial todavía hay personas, más o menos de nuestra edad para arriba, que tuvieron su diagnóstico de tú tienes Asperger Ujú. y ellos defienden y dicen, no, yo soy Asperger, yo no soy autista. Y entonces incluso han hecho comunidad, han hecho asociaciones de estas personas defendiendo el diagnóstico de síndrome de Asperger y no de autistas. Ajá. Entonces, a nivel social, cultural, está bien decir todavía síndrome de Asperger. A nivel médico, tienes que decir autismo de nivel 1 o de alto funcionamiento. ¿Sí? Ok. Pero, por ejemplo, si yo sospecho que un niño tiene autismo, lo observo muy bien para corroborar mi sospecha y entonces ahora sí ya le informo al papá y al maestro, ¿sabes qué? Yo creo que está sucediendo esto con el niño, vamos, cítame a los papás, platico con los papás, miren, yo creo que su niño, no sé si usted se ha fijado, ¿no? O sea, vas haciendo ahí labor también como de írselas, pues poco a poco barajeando a los papás para que no les caiga tan feo digamos, la sorpresa. Y les dices, mira, ¿no te has fijado que hace esto? ¿Te has fijado que dice esto? ¿Te has fijado que otros niños hacen algo distinto? ¿No? Pues sí, la mayoría de los papás te van a decir, pues es que yo ya lo había visto, yo ya había sospechado, pero la familia muchas veces, pues quiere como enmascarar las cosas o normalizarlas, ¿no? Entonces la mamá te dice, no es que sí, yo ya había visto que algo pasaba, pero mi suegra o mi mamá, no, pues está chiquito, no, tú también hablaste hasta los 7 años o algo así, Sí. ¿verdad? Sí, no, tú tampoco caminaste hasta los 3 años y cosas así, ¿no? O sea, que quieren normalizar rasgos que no son típicos. Tapar el sol con un dedo. Sí. Entonces ya platica, en este caso, la labor tendría que ser del psicólogo, platicar con los papás y decirles, mira, yo creo que sí está sucediendo algo, tengo la sospecha de algo, pero necesitamos corroborar. ¿Lo que te parece? Si aplicamos unos filtros, los contestamos y en base a eso ya hacemos una derivación con la persona que sí nos va a decir si sí o si no. Y la mayoría de los papás sí cooperan, apoyan y entonces es una entrevista porque, por ejemplo, el autismo, el TDAH, la dislexia, la discalculia, que son los trastornos del aprendizaje, son parte de algo que se llama trastornos del neurodesarrollo, Ujú. que ocurren mientras está desarrollándose el cerebro, entonces ocurren en la primera infancia, ocurren desde que está el niño en la gestación, en el embarazo, hasta los 5 o 6 años más o menos. Ahí es cuando se presenta un trastorno del neurodesarrollo. Entonces es bien importante tener la información de ese periodo. Por eso se entrevista a la mamá, a los papás, pero casi siempre la mamá es la que tiene la información. Mm. O sea, se acuerdan de todo, ¿no? Las mamás, Muy precisa. todo, al tantos días con tantos meses se cayó, o a los tantos días, tantos meses con tantos días ya se paró y dio su primer paso. Ellas se acuerdan de todo. Entonces a ellas se les preguntan una serie de rasgos que pudieran estar presentes actualmente o que alguna vez pasaron. Ok. Entonces, siempre que vamos a hacer detección de algún trastorno del neurodesarrollo, nos tenemos que enfocar en entrevistar a alguien que nos dé la información, que tenga la información de esos primeros años de vida, porque es cuando surgen estos trastornos. Ujú. Si no surgieron en esos primeros años de vida y surgieron cuando el niño tenía 10, 11, 12 años, entonces no estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Puede ser otra cosa, otra condición. ¿Sí? Ok. Entonces, para que sea TDAH, autismo, trastorno del lenguaje, trastorno de aprendizaje, tienen que haberse visto varios de estos rasgos y signos en la primera infancia. Ok. Entonces ya le aplicas los filtros al papá. Si sale positivo, le dices, mira,
Lo que habíamos platicado, pues está en este documento y todos los rasgos que tú me dijiste que sí tiene tu niño, pues están en algo que nos está diciendo que pudiera ser que tiene autismo, ¿no? Ujú. Entonces, se le convence al papá de que lo lleve con un neuropediatra o con un psiquiatra o con un neurólogo, pero en este caso yo honestamente prefiero que sea un neuropediatra. El neurólogo abarca mucho y el neuropediatra pues Se se centra en esa centra en edad. el neurodesarrollo, que es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ahora sí que ya es decisión del papá, porque tampoco lo podemos obligar. Es decisión del papá hacer caso de nuestra sugerencia, buscar el diagnóstico por la parte médica y confirmar lo que nosotros sospechamos que el niño pudiera estar presentando. Hay varias vías, ya sea ir con un particular si se tiene la capacidad económica o si tienen servicios médicos, llámese IMSS, ISSSTE, pues buscar esa línea, ¿no? O sea, ¿sabe qué? Hay mamás que sí me han dicho, no, pues voy a sacarle cita con el médico familiar y pues de ahí les voy a decir que aquí en la escuela ya hicieron la detección, que aplicaron todo esto. Para que me deriven. Y muchas veces yo lo que les digo, mira, dime a dónde vas a acudir y qué tipo de documento necesitas, porque también para que vayas con un informe de mi parte. Ujú. O sea, para que no vayan, es que me dijeron en la escuela, no, o sea, llevas informe del psicólogo de educación especial, donde te pongo ahí todo lo que se ha observado y de acuerdo a qué criterios yo pienso que el niño pudiera tener tal cosa y se le solicita, por favor, derívelo al área de neuropediatría para que nos confirmen el diagnóstico. Por la parte privada es más rápido, obviamente, No, ¿verdad? sí. Que por la parte pública, pero ahora sí que ya es decisión de cada padre de familia qué tanto puede él solventar un gasto o qué tanto le urge el diagnóstico. Ahora, este, yo soy padre de familia. Me das tú tu sugerencia, voy al doctor. Entonces, me sale positivo que mi hijo o mi hija tiene algún trastorno. ¿Qué consejo le tienes que dar a un papá o a los papás para que acepten? Porque yo creo que no es fácil. No, no es fácil. Te encuentras de todo, ¿no? Desde el papá que así rapidísimo lo acepta y te dice, ok, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué sigue? Hasta el papá que puede durar 2, 3 años en negación, ¿no? Hasta que incluso los cambian de escuela, ¿no? Porque no, pues, buscando que en otra escuela les digan que no sucede lo que nosotros acá les habíamos dicho. Desde un punto de vista psicológico se tiene que ver y se tiene que entender, ¿no? Tenemos que tener la empatía con los papás de que es un duelo, ¿no? O sea, se atiende como un duelo. ¿Por qué? Porque el papá está en una pérdida, la pérdida de haber, precisamente de haber perdido al hijo que creía tener, al hijo Mm. que idealizó, al hijo que esperaba. O sea, resulta que no llegó ese hijo perfecto que yo creí que tenía. Sí, y entonces es un duelo. Y acuérdate que pues el duelo tiene diferentes etapas y la primera etapa es la negación. Ajá. Y no hay un periodo exacto para cada etapa. Entonces una persona puede durar en negación muchísimo tiempo. Después de la negación, ¿cuál etapa sigue del duelo? Pues lo vimos, No me acuerdo. te di un taller de duelo Me en tu acuerdo. escuela, a ti y a todos tus Era compañeros. negación, resignación. O sea, No. no me acuerdo. Pasa mucho tiempo. Después de la negación es el enojo, viene el enojo. Ujú. Sí. Entonces, a lo que más nos vamos a enfrentar es a la primera etapa que es la negación y después de la negación al enojo. O sea, estoy molesto Porque, con la situación. O sea, yo no quería esto. porque no me salieron las cosas como yo hubiera Exactamente. deseado. Entonces, se tiene que tener mucha empatía desde ese punto de vista con los papás, mucha paciencia, porque no es fácil. No es algo fácil que te digan que tu hijo tiene una condición. Sí. Porque luego la mente viaja al futuro y piensas que, o sea, pues lo peor. Que no ¿Qué va a le va? poder tener una vida normal, que no va a poder ser independiente, que qué va a hacer cuando tú no estés. O sea, la mente viaja al futuro muchísimo. Y entonces cuando nosotros la mente está mucho en el futuro, se genera la ansiedad. Sí. Mm. Entonces sí es tener mucha paciencia con estos papás. A veces, porque bueno, te voy a decir, ahorita que yo estoy atendiendo preescolar, primaria y que en su momento también atendí secundaria,
muchos papás de primaria en el preescolar ya les habían dicho. Que ahí Las va. maestras de preescolar, aunque no tengan servicio de USAER, desarrollan un ojo clínico con los niños que atienden. Pues ellos desarrollan esta capacidad para darse cuenta cuando un niño no está desarrollándose a la par de sus compañeros. Ujú. Y las maestras de preescolar les dicen a los papás, oiga, algo pasa, algo sucede, Ojo ahí. exacto. Vaya con alguien, llévelo al psicólogo a ver qué. Y a veces los papás no hacen caso de la maestra de preescolar. Y entonces cuando ya me toca a mí atenderlas en la primaria, yo les pregunto, por ejemplo, ahorita lo que tú me dijiste, ¿no? Este ejemplo de que ya sospeché algo de un niño, cito a los papás, oiga, no le habían dicho nada. Y la mayoría de las veces, No. sí, ¿Sí? sí, o sea, la mayoría de las veces todos me contestan, "Y es que sí, desde el kinder, o desde el preescolar, la maestra ya me había dicho que algo, que como que no veía que algo era normal. Pero luego viene esta respuesta otra vez que te platicaba de, pues es que mi mamá, o es que mi suegra, o es que me dijeron que no, que Que así yo a los está, 7 años. que que está todavía chiquito, ¿no? Entonces siempre va a haber ese antecedente de que alguien te dice algo está pasando aquí. Pero también yo les digo a las maestras de preescolar, no se frustren, no se estresen con esos papás, que aunque ustedes están seguras de que algo sucede con el niño por tanta experiencia que ustedes tienen, el papá está en un proceso de aceptación, está en un proceso de duelo y a lo mejor lo va a aceptar hasta tercero o cuarto de primaria. Cuando se dé cuenta de que el niño no ha aprendido a leer y a escribir, cuando se dé cuenta de que, oye, ¿por qué no socializa? Oye, ¿por qué no participa? Oye, y si hasta ese momento se da cuenta, pues ese fue su proceso y hay que respetar. Sí. Obviamente no vas a dejar de trabajar, lo que yo te decía hace rato, o sea, mientras el papá me trae el diagnóstico, yo voy a trabajar de todas maneras con las características que tengo aquí enfrente. Y es que no, no puedes, o sea, no puedes actuar de otra manera, pues. Y tienes que esperar, sí, cierto lo que dices, a que los papás acepten su duelo, aceptar que van a tener un hijo nuevo, aceptar cuál es la condición que tiene mi hijo. Ahora, después de que terminan ese duelo, terminan ese proceso, ¿qué viene? ¿Ya te apoyan bien? Sí, ¿Apoyan bien a su hijo? se interesan mucho en el bienestar del niño, lo llevan a un montón de lugares, o sea, ya te rebasan a ti como psicólogo de la USAER o como USAER, te rebasa, el papá se vuelve un experto, sabe más que tú, porque honestamente ese creo que es el trabajo del papá. O sea, y yo se los he dicho a las mamás que yo atiendo, les he dicho, usted se tiene que convertir en una experta, tiene que saber más que yo de autismo o de TDAH, porque usted es la que tiene al niño, usted es la que lo va a tener hasta no sé qué edad, pero usted es la que tiene que convertirse en una experta. Y lo hacen, ¿eh? Investigan y leen, pues, así me explico, o sea, tú Sí, por más que quieras saber las cosas, pues tienes un límite, ¿no? O sea, también llega el momento de que se acabó el trabajo y pues te vas a tu casa y ya dejas de ser el sí, psicólogo de la USAER, ya ahí ya soy papá, soy esposo, entonces, pero ellas, o sea, ser papá, tú sabes que no veinticuatro tiene, siete. sí, 24/7, entonces ellas, honestamente, sí, hay mamás que, no sé, se mueven y hasta llegan a asociaciones de papás que se dedican o que se apoyan entre ellos porque sus hijos tienen la misma condición y o sea, cuando ya el padre de familia acepta el diagnóstico, se ve un avance tremendo, tremendo. ¿No? Y luego también, fíjate que es hasta mejor para el niño que a veces el papá acepte esa situación, porque si hay que medicarlo, le dan bien los medicamentos. Sí, Si hay que hacer una terapia, lo llevan a hacer la terapia. La mamá se enseña a hacer la terapia y eso solamente es por el bien del niño. Y tú sabes que estas personas pueden vivir con, con esa situación toda la vida. Si estás bien medicado, sí. puedes llevar una vida normal. Claro, dependiendo, ¿ah? Pero por la mayoría, Pues lo más posible, ¿no? O sea, ajá, una calidad de vida la mejor posible que puedas tener. Ahora, la medicación es un tema también ahí, con el que le batallamos tanto ustedes, los maestros de educación regular, como nosotros, de educación especial, porque también, bueno, ya acepté el diagnóstico, ya me dijeron que tiene tal situación o tal condición, pero ahora el tratamiento. Ahora sigue el tratamiento, ¿no? Y entonces el médico está recomendando darle tal medicación.
Y ese es otro batallar, ¿no? Porque a veces los papás también le tenemos miedo al medicamento, a los efectos de ese medicamento y todos los tabús y todo lo que se dice alrededor de, y es que mi mamá, y es que mi papá, y es que mi abuelita, y es que me dicen que no se lo dé porque parece que no es él mismo. O sea, también a veces falta también esta parte de los médicos de explicarle a los papás, mira, hay un proceso de adaptación del cuerpo. Tú vas a ver en tu hijo cosas que a lo mejor no te van a gustar o que van a parecer que no es él, pero es porque el cuerpo se está adaptando al medicamento y hasta que nosotros encontremos también el medicamento correcto, la dosis correcta, pues vamos a dar con el clavo, ¿no? Y entonces a veces en ese periodo de adaptación es cuando les da miedo a los papás y adiós medicación y adiós médico, Sí, ¿no? Y porque entonces, dices, ay, a mi hijo yo lo veía que era tan esto, ahora lo veo como dormido todo el día. O ahora lo veo que no concuerda, que no habla bien. sí. Entonces, yo pienso que como padre, pues quieres ver a tu hijo lo mejor posible y verlo de una manera, después darle la medicina y verlo así medio, ¿sabe qué modo? Pues obvio que te da cosa. Sí, pero si a ti te advierten o te dicen primero, Y mira, ya va a vas. pasar esto, Ajá. puede ser que suceda esto, no te asustes, ¿no? O sea, darle chance a la medicina. Que no todos los niños, no, llámese TDAH, autismo o cualquier otra condición, no todos los niños requieren medicación, pero hay niños que sí, sí. Sobre todo cuando está en peligro, ya sea su propia salud física o la de sus compañeros, pues hay niños que sí lo requieren. Eh, Oye, es muy difícil. Son temas, la verdad, que a veces las escuelas no están preparadas porque falta la infraestructura, falta el apoyo, faltan muchas cosas. Fíjate, ahorita que dices que falta el apoyo y la infraestructura. Y antes los CAM tenían médico. Todos los CAM tenían un médico, ahorita ya no. Ya tiene muchos años que no hay médico. O sea, que el Secretaría no dejó de contratar médico, pero yo creo que era muy importante que estuviera ahí un médico en el ¿Cuál es? CAM. Haz de cuenta que entras a el CAMP y luego, el CAMP tiene secundaria también. Sí. Ahí educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y taller. El taller es preparación para la vida laboral. Ajá. O sea, los niños, los chavos que ya acabaron la secundaria, no hay ahí educación media superior, pero lo que hay para lo que sigue sería el taller. Les dan talleres para que aprendan un oficio y tengan, Carpintería, ajá, soldador. cosas así. Pero también ya hay ahorita hay programas de educación media superior que creo que sí están atendiendo a las personas con discapacidad. Ujú. Sí, por ejemplo, aquí en el CECATI creo que hay Ah, algo así, hay un programa así. Pero sí va desde inicial en el CAM hasta secundaria, así lo digamos lo formal, ¿no? Entonces, los dividen por grupos de edad. ajá. Y pues el CAM es tal cual una escuela, nada más porque tiene los diferentes niveles que existen, ¿no? Pero ellos también emiten un certificado y todo. Como que si sales de una primaria regular, pues. Sí. Entonces, si tú vas, Nada más ahí hay, por ejemplo, en el CAM hay niñeras o personal de apoyo que no siempre los encuentras acá en una escuela regular. En escuela regular todavía hay algún personal de apoyo en los preescolares. Hay preescolares que todavía tienen una niñera, ¿no? Algo así. niñeras, que bueno, no debería llamárseles niñeras, pero porque no nomás están cuidando a los niños, sino que están apoyando a las maestras. Pero en el CAM sí hay este personal de apoyo. O sea, en el CAM están las mismas especialistas que hay en la USAER. Hay psicólogos, hay maestras de comunicación y lenguaje, están los maestros de grupo, son maestros que estudiaron la licenciatura en educación especial, Ok. que sería como las compañeras que yo te menciono que les llamamos fijas acá en la USAER o de pedagogía, Ujú. y también tienen trabajo social, está la directora de esa escuela, está el maestro de taller y también tienen maestro de educación física y maestro de música, o sea, sí tienen pues Un buen equipo. un buen equipo los CAM. Órale. Sí. Pues Pero pues en el CAM atienden ahora sí, discapacidades más severas, más profundas o múltiples discapacidades, está bien. ¿no? O sea, esos niños que realmente no pueden estar en la En una escuela escuela regular. primaria. Ok. ¿No? Omar, ¿y qué sigue para el señor psicólogo? ¿Qué está haciendo hoy en día? ¿Qué ¿Está sigue? estudiando? ¿Sigue en la USAER? ¿Qué espera de un futuro?
Pues ahorita estoy estudiando, estoy preparándome. eh, Estoy estudiando un doctorado en educación porque ya tengo maestría. Ujú. eh, pero ahorita está tranquilo, estoy como en una meseta, ¿no? Tratando de hacer bien mi trabajo y sobre todo estoy muy concentrado ahorita en la parte de la paternidad, de hacer bien ese otro trabajo porque también es una responsabilidad muy grande. Entonces ahorita estoy en esa etapa de mi vida, ¿no? O sea, concentrándome en la niña y en hacer bien mi trabajo. Ya lo demás ya es ganancia. Eso sí, Sí. camarada, agradecerle esta plática, me la pasó muy chida. Y pues la verdad, para que ustedes conozcan lo que hace la USAER, lo que hace el psicólogo dentro en qué les puede ayudar, en qué se pueden acercar. También no tengan miedo, madres de familia, padres, de acercarse con él y pedirle ayuda. O sea, oiga, fíjese que siento que mi hijo pasa esto, le pasó esto. O sea, platicar para que tú les puedas ayudar. Porque también si ustedes no van y le preguntan, pues también a veces uno más adivino. ¿Va? No, y aparte, pues así como ofrecemos nuestro servicio, que andamos en varias escuelas, la verdad sí, pues, andamos al 100 con la cabeza pensando en lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Entonces sí, a veces es muy importante, no nada más los padres de familia, también ustedes Sí, como sí, sí. maestros, acercarse con nosotros, porque a veces nos ven tan ocupados o que andamos tan acelerados que no, mejor después le digo, Ujú. sí, pero no, con toda la confianza. Y muchas gracias. Gracias. Véanos después del timbre con el señor psicólogo. Gracias. Adiós. Gracias.